¿Cómo estás, ¿Qué Popi? tal, Rodri? Bien, Un bueno, gusto, un gusto enorme tenerte aquí, la ¿eh? verdad que un placer estar en tu programa y escuchar a estos artistas santafesinos. Sí, vos sabés que decía justamente en el programa, en el inicio del programa, que sí, está la adrenalina que tenemos con la agenda política, sobre todo que propone un personaje disruptivo como el presidente Milei, que no nos damos cuenta que recién van 90 días de gestión, pero ya no hay, voy a ser un poco vulgar en esto, no hay títere con cabeza de todas las personas que se ha peleado el presidente y todos los Claro, puentes detonados que ha tenido el presidente Milei en estos 90 días de gestión. Ahora con una interna feroz con su vicepresidenta, correcto. pero de muy mala forma, y yo creo que ni siquiera sabe dónde está parado en términos de conocer el territorio rosarino y quién ha gobernado en Rosario en los últimos 20 años, que habla peyorativamente y mal directamente del socialismo, pero inclusive confundiendo personajes como Carlos Rucauf. Yo creo que a alguien le pasó mal el dato de narcosocialismo cuando dice, che, como dijo bien Carlos Rucauf, y era el Cuervo Larroque, pero Claro. yo ya no le encuentro diferencia al Cuervo Larroque que al presidente Milei, y esto es gravísimo. Sí, es muy grave, Rodrigo. Bueno, la verdad es que vos bien lo decís, ¿no? Venimos de un presidente que ha elegido el insulto y la violencia como una forma de vincularse. Pensá en las últimas semanas, los gobernadores son traidores, el Congreso es un nido de ratas, la vicegobernadora está bajo amenaza. Ahora nos tocó también a los socialistas. Todo el tiempo está en una dinámica de amigo-enemigo, de buscar en la polémica permanente una forma de ir transcurriendo los días. Y vos bien lo decís, son 90 días de una gestión en la cual lo único que uno conoce es el ajuste, el recorte del gasto público de una manera brutal, bestial, pero no conoce una sola propuesta en ninguna área. Es más, en una entrevista reciente con el periodista Chiche Helblum le preguntaba algunas definiciones concretas sobre su gestión al presidente y afirmaba que existían programas como por ejemplo la asistencia a estudiantes de escuelas privadas para poder pagar su matrícula y eran programas que no estaban ni puestos en marcha, eran anuncios y el presidente estaba convencido de que estaban funcionando, con lo cual un presidente aislado que le está dedicando entre 3 y 4 horas por día a estar en las redes sociales y que realmente dinamita puentes no solamente con la política, sino fundamentalmente con la sociedad. Vamos a ver si me da ok la producción, qué es lo que decía concretamente Milei, la gravedad institucional que acarrea este tipo para mí, ya ni digo discurso de conflicto. Esto directamente es una falta de respeto que debería ser analizado inclusive por las otras fuerzas políticas, no solamente el socialismo. Porque aquí, por ejemplo, con 1.100.000 votos llegó el gobernador Puyaro con un alto componente de ese electorado de voto socialista. Digo, todas las fuerzas políticas de Unidos deberían hacer causa común con el socialismo en este momento. Pero esto decía Javier Milei. Pero entendamos que no es un problema de hoy, que es un problema que se generó desde lo que me pareció muy sabio, como lo denominó Carlos Rucauf, el narcosocialismo, iniciado con Wiener y con Bonfatti. Es decir, poner socialistas en el gobierno no es gratis, no solo destruyen la economía, destruyen todo lo que tocan. Digo, primer punto, digamos, para entender quiénes son los responsables del desastre que tiene hoy Rosario. Ese es el punto uno. El punto dos, está claro que nosotros hemos hablado de avanzar en el sistema acusatorio, digo, es parte de las reformas que hemos enviado y que, digamos, hubo que quitar porque el Congreso decidió, digamos, ponerse del lado de los delincuentes. De hecho, los socialistas votaron todos a favor de los delincuentes. No solo eso, sino que además nosotros estamos trabajando en el equipamiento de las fuerzas, y también estamos trabajando en un rearmado legal para que justamente las fuerzas puedan actuar.
Vi hace algunas horas una especie de comentario de Reinaldo Siete Cases, que lo hago propio. No le puede atar ni los cordones a Hermes Wiener. Y hablé también las últimas horas con el ex gobernador Antonio Bonfatti y también le dije, o sea, esto es no solamente de una gravedad institucional, sino que una falta de respeto personal. Sí, Personal porque absolutamente. Bonfatti fue víctima de un atentado en el año 2013. Así es. Mira, nosotros obviamente que como partido político nos manifestamos, hemos recibido la solidaridad de muchísimos sectores de la sociedad, no solamente de la política, pero quiero detenerme en esto. Milei elige todo el tiempo una hipótesis de conflicto diferente para justamente ocupar tiempo en la tele, en las redes, para que hablemos de él a partir de sus exabruptos y sus polémicas. Yo vengo de estar ayer en Villa Constitución. Estuve reunido con todo el arco político, pero fundamentalmente con los empresarios pymes de Villa Constitución y con los sindicatos de Villa Constitución. Está Sindar parada. Se paró el horno de Asindar, producto de que ha caído enormemente la demanda de acero, producto de que no hay obra pública, producto de que se paralizó la construcción. Peligran puestos de trabajo concretos, pero todo el entramado social de Villa Constitución y toda su zona está en riesgo. El plan económico de Javier Milei, si se le agrega a la recesión la apertura indiscriminada de importaciones, como anunció con los alimentos hace 48 horas atrás, vamos a un industricidio en la Argentina. Y los que tenemos más de 40 años, vivimos los 90 y nos acordamos lo que es convivir con un 25-30% de desocupación y con las industrias cerradas. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Cada injuria, cada calumnia de Milei la vamos a denunciar, combatir y a poner la cara. Pero vamos a atacar sobre los hechos concretos, que es el plan económico de Milei, o mejor dicho, un ajuste salvaje, despiadado, que está licuando los ingresos de los jubilados, que está licuando los ingresos de los asalariados, pero fundamentalmente que no tiene ninguna perspectiva de generar empleo de calidad. Lo que busca es precarización y lo que busca es que muchos sectores de la economía, volvamos a una receta que lamentablemente conocimos en los 90. Antes de ir a la pregunta de Sergio Ferreira, te voy a preguntar sobre la disposición como estrategia de paliar el narcoterrorismo, así evidenciado por la ministra Patricia Bullrich, con 1.720 efectivos de fuerzas federales, porque desde el gobierno central a mí me dijeron, para hacer un informe justamente para medios nacionales, me dijeron que tenían dentro del territorio de Rosario, tenían 1.270 efectivos federales, entre Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y Policía Federal. Ahora se le suman 450, da una totalidad de 1.720. 1.500.000 personas. Es como viste el famoso meme de Esperando la carroza, 3 empanadas. Claro. Mira, yo creo, Rodrigo, esto, para ser muy, muy preciso y muy serio, estamos en una nueva etapa de violencia en Rosario. Nosotros pasamos del conflicto entre bandas a disputas de pequeños clanes territoriales para hacerse del control del territorio, a una nueva figura que tiene que ver con el ataque a personas inocentes, laburantes, al boleo, para enfrentar al Estado. Algunos lo titulan como terrorismo, puede caberle esa categoría, pero lo que es claro es que no buscan ni un fin económico, ni una disputa territorial, ni están enfrentándose con una banda rival, sino lo que buscan es paralizar y sembrar el terror y el miedo en una ciudad. Y lo lograron. Tuvimos 4 asesinatos, 2 taxistas, un trabajador de una empresa de colectivos y un trabajador de una playa de una estación de servicio que fueron brutalmente asesinados con mensajes intimidatorios hacia el Estado y particularmente al gobernador y al ministro de Seguridad. Ante esta nueva etapa, nosotros lo que pedimos es no solamente presencia de fuerzas federales, sino que pedimos inteligencia. Lo que pedimos es tener coordinación de los dispositivos estatales para que justamente podamos prevenir, al ser todos un posible blanco, al ser todos un posible pasibles de ataque, necesitamos para prevenir mucha inteligencia criminal
para anticiparnos a los hechos. Y lo segundo que necesitamos es un exhaustivo control de las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, nacional, provincial, porque está claro que en cada requisa que se hace en cárceles federales y en cárceles provinciales, cuando aparecen celulares, cuando aparecen notebooks, cuando aparecen elementos del exterior que permiten constituir a las cárceles en oficinas para el delito, no está vinculada la familia o no está vinculada la visita, sino generalmente hay corrupción por parte de funcionarios del servicio penitenciario. Por eso esta semana, en un hecho que pasó casi desapercibido, fueron removidos las autoridades del servicio penitenciario nacional. Nosotros necesitamos ser mucho más inteligentes y mucho más precisos en el control de lo que pasa en las cárceles. Eso tiene que ver fundamentalmente con cortar con la corrupción, cortar con cualquier funcionario que pueda introducir elementos dentro de las cárceles. Realmente la gestión anterior fue calamitoso, lo que pasó fundamentalmente en la cárcel de Piñero. Acordate que hasta tuvimos un ataque de comando a la cárcel, donde se liberaron narcotraficantes en un hecho realmente conmocionante. Bueno, recuperar el control significa también... Todavía no se sabe dónde está el jefe de sicarios de Alvarado. Bueno, sí, que fue sobre noviembre, antes del balotaje, recuerdo. Hay una serie de elementos cada vez más difíciles de analizar porque evidentemente que necesitas una coordinación entre fuerzas. Yo creo que lo más importante de esta semana, aparte del anuncio de fuerzas federales, que siempre bienvenidos sean, es la solidaridad y el compromiso que manifestaron gobernadores todos los gobernadores, inclusive Kicillof. Exactamente, y sobre todo provincias vecinas como Córdoba, como provincia de Buenos Aires, que tienen mucho para aportar, no solamente en presencia de efectivos o en el envío de logística, sino en el intercambio de información, porque las bandas usan las fronteras como no las usa la policía, y pasan de provincia de Buenos Aires a Santa Fe o de Santa Fe a Córdoba con una facilidad en la cual el Estado llega tarde y mal. Entonces me parece que ese es un gran dato a tener en cuenta y bueno, obviamente que estamos en una crisis muy severa, nadie puede mirar para otro lado, nosotros seguimos reclamando mayor presencia de todo el arco político para que nadie especule en este momento, para que nadie busque en la chicana algún rédito electoral y bueno, y eso obviamente que lo hacemos responsable al presidente de que no sea él el primero que busque caranchear con la seguridad. Sergio Ferreira. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Quería detenerme, incluso antes de que lo mencionara, en este último punto. Antes de que habláramos todo el tiempo de la ciudad de Rosario en los últimos días, veníamos hablando muy, pero muy seguido de lo que iban a hacer o lo que puede llegar a ser el pacto entre varias provincias tratando de hacer scrum, en términos de rugby, si se quiere y si se pone en esos términos, para cierta postura férrea totalmente de parte de la presidencia. Ya se habían unido las denominadas Provincias Unidas del Sur en la Patagonia. También, bueno, de alguna forma la región centro empezó a aceitar mucho más quizás reuniones o de alguna forma se empezaron a conocer alguna dinámica que quizás se daba subterráneamente y no era tan público. Y lo último que se había conocido, bueno, era justamente esta especie de llamado, contacto que había tenido Buenos Aires con Santa Fe. Pero incluso esto renació con el último gesto que tiene que ver con esto que mencionaban recién de todos con Santa Fe, incluso mandando efectivos policiales. Pero, ¿qué puede haber de lo que en un principio era una especie de sentada económica, pero hoy ya tiene otro cariz? No es solamente económico, sino que también responde a cuestiones políticas, sobre todo en lo que sigue siendo una cuestión muy de yo me cierro con mi postura, dice el presidente Milei, y las provincias siguen cerrándose con su postura cada una y con un ambiente muy colectivo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Sergio, ¿la Argentina va a ser federal o no va a ser? Digo, nuestra génesis tiene que ver con nuestras identidades provinciales, que son preexistentes a la nación. Creo que lo que está pasando es, después de un largo periodo de identidades políticas fuertes, como el kirchnerismo, como Juntos por el Cambio o el macrismo, que fueron los que, de alguna u otra manera, generaron la grieta que tuvo
la política argentina y la sociedad argentina como opciones durante 10 años. El mapa político cambió completamente, tenemos una figura nueva que no tiene presencia territorial, al nivel de que no hay ningún intendente en la Argentina que sea de la Libertad Avanza, con lo cual, digo, es un modelo totalmente nuevo a la hora de entender el poder en la Argentina, sin el territorio, pero que evidentemente esta idea de tensionar con las provincias, de generar un marco unilateral a la hora de definir políticas o de sentarse arriba de la caja, obliga a las provincias argentinas a tener mayor articulación, mayor diálogo, mayor colaboración y también construir estrategias en común. Todos los gobernadores necesitan darle respuestas a sus vecinos, a sus ciudadanos, a sus coprovincianos a la hora de gestionar. Por supuesto que cada uno va a pelear por sus recursos. Ahora, cuando no hay obra pública para nadie, bueno, evidentemente que hay una reacción muy fuerte por parte de los gobernadores que tienen el mandato y fueron votados al igual que Milei y tienen legitimidad igual que Milei para ejercer el poder. Así que creo que estamos en un nuevo tiempo en la Argentina, creo que tiene que funcionar el Congreso Nacional, tiene que manifestarse las posiciones dentro del Congreso Nacional y de esa manera poder que realmente funcionen las instituciones de este país. Para las elecciones falta un montón. Ahora hay que gestionar, hay que gobernar y bueno, creo que ese es el desafío que tiene Milei, de gobernar sin gobernadores y de gobernar en minoría en los dos congresos. Popi, te voy a hacer la última pregunta. ¿Pudo haber influido la foto a lo Bukele del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, las fotos que hizo rodar el ministro de Seguridad Cocochioni y por supuesto también el gobernador Puyaro? ¿Puede haber influido en términos de pararse de mano, como se dice vulgarmente, a las... Te entiendo, al narcoterrorismo, digamos? Mira, yo creo que se está discutiendo demasiado sobre esa foto. Yo creo ir al fondo de la cuestión. Lo que evidentemente que hay una reacción al endurecerse las medidas de detención en el sentido de perder acceso a bienes con los cuales podían controlar el territorio. Era indudable que en Santa Fe había un control del territorio por parte de las bandas dentro de las cárceles. Con lo cual, digo, me parece que tenemos que hacer mucho hincapié en eso. Bueno, de qué manera uno tiene control dentro de las cárceles, tiene control en el territorio y va desarmando estas bandas, siendo conscientes de la capacidad que tienen para acceder a armas, para acceder a municiones y para coordinar el terror en la provincia de Santa Fe. Todo el proceso que vivimos post pandemia, en los cuales se amenazaban a comerciantes, se amenazaban a industriales y se baleaban comercios extorsionando por plata, aparte de tener un efecto de intimidación y un efecto económico, también naturalizó en un montón de jóvenes varones el acceso a las armas y la cultura del gatillero se extendió durante varios años en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Bueno, esa cultura del gatillero, esa cultura del sicariato es la que le permite tener mucho poder de daño en la calle y matar a víctimas absolutamente inocentes para intimidar el poder del Estado. Creo que en eso estamos, creo que eso es lo que estamos combatiendo, un fenómeno una nueva etapa de violencia y requiere inteligencia, coordinación y mucha firmeza para enfrentarlo. Gracias, diputado, por su tiempo. Rodrigo.